Hola. Hola, muchas gracias por venir y, bueno, también a la organización muchas gracias por invitarme. Es mi segunda vez en Colombia, la cuarta vez consecutiva que vengo a eventos como Elastic World y la 4K. La verdad es que tenía muchas ganas de venir a Colombia porque en el 2012, que vine por primera vez, descubrí el zumo de maracuyá con leche y desde entonces no pienso en otra cosa. En fin. Bueno, Gerardo ya me ha presentado muy bien. Pongo aquí mi fotito de cuando estaba más joven y mis datos porque no tengo web, no tengo tarjetas de visita. O sea que si alguien me quiere contactar, que apunte mi Twitter y mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Vale, sí, ahora mismo soy consultor de VoIP, ¿de acuerdo? Me dedico sobre todo a los operadores, aunque bueno, al que quiera pagarme, básicamente, pero bueno, sobre todo operadores, ¿sí? Por eso pues suelo hablar sobre arquitecturas y pues esta vez voy a hablar un poco sobre escalabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues metiéndonos un poco en lo que viene siendo en el tema. Yo camino mucho, ¿eh? Si os mareo me avisáis, lo siento por el de la cámara. Bien, tenemos servicios, ¿vale? En todas las empresas tenemos servicios. Tenemos servicios que tienen unos usuarios, unos clientes, que pueden ser la gente de la propia empresa o los clientes de la empresa, ¿de acuerdo? Y al final esos servicios pues se tratan en función de unas políticas de empresa. Hay unos departamentos de IT, hay administradores de sistemas, hay departamentos de desarrollo y bueno, pues los servicios tienen ciertos retos comunes, ¿de acuerdo? El primero puede ser la disponibilidad, ¿de acuerdo? Tanto si es nuestro servidor de correo como nuestro servidor de comunicaciones, queremos que ese servicio esté siempre disponible, ¿de acuerdo? Ahí está un poco el tema de cuando nos ponemos a hablar sobre redundancia, resistencia a caídas y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Luego otro de los problemas habituales que tienen, bueno, problemas, retos que tienen los servicios es la escalabilidad. Todas las empresas, no conozco ninguna que no aspire a crecer, ya sea en clientes o en plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, los administradores de sistemas tienen, cuando van a poner en marcha un servicio, tienen que tener clara una política a futuro que les permita escalar, ¿de acuerdo? Crecer. A todas las empresas les encanta crecer. Después tenemos el problema de integridad-seguridad. Como yo sé que los datos o el servicio que me están ofreciendo no puede ser borrado, no puede ser manipulado, no puede ser interceptado, no puede ser robado, no sé si lo he dicho ya. ¿Vale? Ahí está todo el tema de seguridad. Hemos tenido la charla de Moisés, también solemos tener a Juan Oliva, que nos suele comentar cosas de esas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el tema de integración, ¿de acuerdo? Hoy día todos utilizamos un montón de servicios en las empresas u ofrecemos un ecosistema de servicios a nuestros clientes y al final queremos que todos ellos se integren. Ahí viene un poco el problema que, pues bueno, generalmente se soluciona con APIs, a ver, es que mi pronunciación de algunas palabras así es un poco rara, API, y también con estándares abiertos, ¿de acuerdo? La charla de hoy viene por la parte de escalabilidad, y de escalabilidad vamos a hablar, ¿de acuerdo? ¿Cómo crecer? Lo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Crecer, ganar más dinero, tener más clientes, más vacaciones. Bien, entonces, vamos a ponernos en un supuesto, ¿de acuerdo? Y es que tenemos un servidor que corre un servicio, o un servicio que corre en un servidor, no me importa, que ya no da más de sí, ¿de acuerdo? Se nos ha quedado pequeño, va justo, no puede más. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escalar, que es de lo que va la presentación de hoy. Vamos a hablar de tres formas, ¿vale? Tres formas de escalar. La primera es, coges el servidor, le pegas una patada, lo tiras a la basura y te compras uno más grande. Más caro, más nuevo, con más colores. Es una opción. Vamos a ver qué es una opción, ¿vale? Y luego, a lo que le vamos a dedicar más tiempo es a dos métodos de escalar, que es la escalabilidad vertical, que ya voy a explicar lo que es, y la escalabilidad horizontal, que es un poco más compleja y que también vamos a explicar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, como primera solución,
tiro a la mierda el que tengo y me compro uno más nuevo. Y no siempre es la peor solución. A veces es la correcta. Puede ser a veces la más cara, pero también puede ser la más rápida. O puede ser la única que haya. O no lo sé. Pero por ejemplo, bueno, ¿no? Tenemos un Appliance Elastics pequeño, lo tiramos, compramos un Appliance Elastics grande. Los de Palo Santo están contentos, la empresa está contenta porque a nadie le duele gastar por crecer, entonces todos contentos, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de esto, obviamente, porque es comprar más licencias o comprar otro cacharro. Es muy simple, pero no es una opción descartable. Es aburrida, pero a veces es la correcta, ¿de acuerdo? Después viene la escalabilidad vertical, ¿vale? A esto sí que le vamos a dedicar un poquito de unos minutillos. Bien, la escalabilidad vertical, ¿qué es? Es, usando el mismo cacharro que tengo, no voy a decir servidor, el mismo trozo de hierro que tengo, usando ese, poder escalar, o sea, poder dar servicio a más usuarios, poder crecer. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo se puede conseguir? De varias maneras, que vamos a ver ahora. La primera sería cogiendo y metiéndole más RAM, más CPU, más tarjetas de red, más discos duros y más ventiladores al cacharro que ya tenemos. ¿De acuerdo? Es fácil. Hoy día el hardware es barato. El hardware está muy barato hoy día. ¿Qué cuesta comprar 128 GB de RAM para metérselos a un servidor? Pues si de verdad necesitas 128 GB de RAM, no vale dinero. Es porque los necesitas. ¿De acuerdo? Entonces, compramos 128 GB de RAM, 5 discos duros SSD a los que les vamos a poner en RAID 6 o en RAID 10. Y le metemos también otro socket con 12 cores. Joder. Como si lo hubiesen rejuvenecido al servidor. El servidor de repente empieza a tirar el doble. Pues si teníamos 12 cores y 128 GB de RAM, ahora tenemos 24 cores y 256 GB de RAM. ¿A quién no le gusta eso? ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Esto también tiene un cierto truco. Límite no mucho, porque hoy día te puedes comprar servidores que incluso soportan teras de RAM y cosas así, y 4 sockets y tal. Pero no todo el software está preparado para hacer uso de ese incremento. Entonces, puede darse el caso que nosotros compremos un montón de hardware adicional, pero que el software no esté preparado para usarlo. Aquí tenemos una gráfica en la que se ve un poco cómo es la evolución de... A ver si esto funciona. Cómo es la evolución de transacciones de MySQL en función de los cores que tiene disponible el servidor. MySQL es un servicio muy agradecido porque escala muy bien con el hardware. ¿De acuerdo? Como podéis ver, hay casi una relación lineal entre los cores que le metemos y el resultado que nos da, las transacciones por segundo que puede absorber, ¿de acuerdo? Esto, claro, poco a poco se va a ir curvando, ¿vale? Se va a ir curvando y va a haber un momento en que se pondrá horizontal. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que no importa cuántos cores le metamos, que eso ya no va a dar más de sí. Pero MySQL es un ejemplo de un software que escala muy bien con el hardware, ¿vale? Pero hay otros que no. Asterisk, por ejemplo. Asterisk está mejorando mucho en las versiones, ¿vale? No es lo mismo Asterisk 1.2 que 1.4 que 11 o que 13. Pero Asterisk, por ejemplo, no tenía una curva tan buena, ¿vale? Llega un momento en que por muy grande que fuera el servidor que le pusieras, Asterisk llegaba a una limitación, ¿vale? A la hora de generar canales, registrar usuarios y tal. Entonces, hay que ver, para nuestro servicio, si nosotros queremos hacer escalabilidad vertical, tenemos que ver si para ese servicio realmente la ampliación de hardware es una opción. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos la opción de sacar elementos fuera, el offloading. Vamos a suponer que nosotros estamos corriendo un Elastics, ¿de acuerdo? Y el Elastics ya va renqueante, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Elastics no es solo un Asterisk. Elastics es un Asterisk, una base de datos, un Apache, un CRM, un servidor de yo que sé qué por aquí, un servidor de que yo que sé qué por acá. Y es un hardware que, supongamos, no se puede aumentar.
Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer si fuésemos un poco mañosos? Podríamos empezar a sacar servicios fuera, el servidor web de Elastic fuera, la base de datos de Elastic fuera, el servidor de Syslog fuera, el servidor de yo que sé qué fuera, dejando, digamos, entre comillas, solo el Asterisk dentro y dejando que el Asterisk pueda hacer uso íntegramente de todos los recursos de la máquina, porque es el único que, digamos, va a estar allí para usarlo. Esta podría ser una opción cuando pues, no podemos, tenemos muchos servicios en un mismo servidor, no, está el servidor limitado, no le podemos subir hardware, pues bueno, pues sacamos servicios fuera. Bien, una tercera opción es el offloading, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos un servidor Asterisk, un servidor Elastic, no me importa, y vamos a obviar el resto de servicios, ¿de acuerdo? Por alguna razón, ese servidor lo tenemos que mantener, porque no vamos a comprar otro, porque yo qué sé qué. Entonces, no podemos aumentar el hardware, o digamos que el Asterisk ya también ha llegado a un punto en el que ya no puede aprovechar el escalado de hardware. ¿Qué podemos hacer? Ponerle las cosas más fáciles. Si nosotros lo que queremos, imaginaos que tenemos 100 usuarios y cada usuario consume un 1% de los recursos del sistema. Con 100 usuarios estamos al 100%. Pero ¿y si nosotros hacemos que cada usuario consuma el 0,5% de los recursos del sistema? Entonces podríamos meter 200 usuarios en el mismo sistema. Habríamos escalado verticalmente. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues quitándole carga de trabajo al Asterisk. Por ejemplo, si nosotros los usuarios utilizan TLS, tener conexiones TLS con los usuarios es computacionalmente más caro que tener los usuarios en UDP. Si los usuarios nuestros se registran cada 120 segundos, porque estamos en redes móviles o lo que sea, pues obviamente eso genera mucho más tráfico que si se registran cada hora, o que si no se registran. Si los usuarios están tras NAT, Asterisk tiene que generar keep alives y mantener el puerto abierto. Pues eso tiene un coste computacional, tiene que recordarse, tiene que tener unos timers, tiene que generar unos paquetes options, todo eso. Bien, ¿qué pasa si nosotros le quitamos el problema del NAT a Asterisk? Asterisk ve que los usuarios no están detrás del NAT, los usuarios son solo UDP, los usuarios se les registran solo cada una hora u hora y media. Pues que la carga de Asterisk es menor y puede dedicar esa capacidad extra a procesar más llamadas o procesar más usuarios. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues poniendo un cacharro delante. Un cacharro que puede ser un proxy, puede ser un B2BUA, puede ser un SBC, puede ser lo que sea. ¿De acuerdo? Algo que sea capaz de hacer eso y disminuya la carga. Ejemplo. Voy a poner ejemplos a lo largo de esta charla porque puedo hablar mucho, pero... a ver, un operador de cable de Holanda, ¿de acuerdo? Un operador de cable de Holanda tenía a sus usuarios residenciales en una máquina Siemens, una Siemens HiQ, enorme, enorme, carísima, ¿vale? Pero resulta que quería dar a sus usuarios la opción de conectarse también, de registrarse a través del móvil para poder usar el número de casa y su cuenta de casa a través del móvil, etcétera. Eso iba a requerir un montón más de registros, un montón más de tráfico, ¿de acuerdo? Entonces fueron a donde Siemens y les dijeron, oye Siemens, que es que mira, estamos al 80%, vamos a tener que meter tal. Y Siemens les dijo, no hay problema, vamos a quitar vuestra HiQ, yo qué sé, 8.000 y vamos a meter la HiQ 10.000. Solo os va a costar 1,5 millones de euros. Y los operadores del operador dijeron, hombre, pues espera que me lo pienso. ¿Vale? Entonces, vinieron donde la empresa donde trabajaba y tal, y les ofrecimos ponerles un sistema, ¿de acuerdo?, donde los usuarios móviles se iban a registrar, ¿vale? Los usuarios móviles, por muchas razones, tienen que estar registrándose cada nada, tiene que ser con TLS, session timers, un montón de cosas que os he contado, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema enviaba al sistema del operador ese, enviaba los registros solo en UDP, los enviaba cada hora en vez de cada 120 segundos que como los recibía, bueno, todo lo que os he contado, de tal forma que ese operador, utilizando su Siemens que ya tenía,
pudo hacer cargo de todos los usuarios móviles que había que añadir por 150.000 euros, creo que fueron, en vez de 1,5 millones o algo así que les querían cobrar. Ese es un ejemplo bueno. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la escalabilidad horizontal. Como veis, voy un poco rápido, ¿vale? O creo que voy rápido. Luego Gerardo me dirá que me paso de tiempo, pero yo creo que voy rápido. ¿La escalabilidad horizontal qué es? La escalabilidad horizontal es, digamos que no ya poder meter más usuarios en un mismo cacharro, sino poder meter más cacharros para atender a más usuarios. ¿De acuerdo? Esta es, digamos, la escalabilidad buena, la que a todo el mundo le gusta, la que quiere conseguir, pero también es la más difícil, ¿vale? Porque integrarla es muy complicado, porque el software tiene que estar listo, porque hay que hacer 1000 trampas, por lo que sea. Vamos a imaginarnos, todo el mundo da por supuesto que Facebook tiene unos data centers enormes donde tiene miles de servidores y que si en un momento dado cree que va a crecer la carga, puede coger 1000 servidores, encenderlos, meterlos de alguna forma que no sabemos en el clúster, que se sincronizarán, empezarán a entrar en el balanceo de carga y de repente pues habrá 1000 servidores más sirviendo Facebook. Eso es escalabilidad horizontal, ¿de acuerdo? Es difícil, pero es la que hace falta cuando vas a crecer mucho, ¿vale? Cuando quieres, digamos, escalar ya sin límites. La escalabilidad vertical tiene un límite. La escalabilidad horizontal, en principio, no tiene por qué tenerla, ¿vale? Entonces, yo ahora me puedo poner a presentaros esquemas de arquitecturas de red, dibujos, servidores, interacciones, integraciones, y no nos enteraríamos ninguno de nada. Así que vamos a hablar de ejemplos, ¿de acuerdo? Voy a hablaros de algunos proyectos en los que ha habido que hacer cierto tipo de escalabilidad para conseguir la carga que queríamos, ¿de acuerdo? Bien, primer proyecto ejemplo. Proyecto conciertos sordos, proyecto de marketing. ¿Qué tiene que ver con la VoIP? Pues mira, este proyecto básicamente era un proyecto de marketing de una empresa de móviles, Vodafone, ¿de acuerdo? Que entonces lo que hizo fue contratar a unos cuantos artistas, les puso por ciudades detrás de un cristal tocando, y entonces la gente estaba afuera y no veía absolutamente nada. Veía que había un tipo tocando, pero no oía absolutamente nada. ¿Qué era, digamos, la gracia del asunto? Que junto al escaparate había un número gratuito al que la gente podía llamar y podía escuchar al tipo que estaba viendo detrás del escaparate. Y era una forma de hacerles usar el móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues como podéis imaginar, pues tampoco delante de un escaparate hay tanta gente, o sea que tampoco hace falta tanta escalar y tal, pero también hubo un concierto en el que los cantantes estaban en el escenario y la gente escuchaba esto. ¿Por qué? Porque no se oía nada. La gente lo que tenía que hacer en el concierto era llamar a un número y escuchar el concierto. Entonces veías en el público a un montón de gente, todos con el móvil así. Claro, eso ya requiere un poquito más de escalabilidad, porque os podéis imaginar pues, que en un concierto pueden asistir miles de personas, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la dificultad. ¿Cómo se hizo? Más o menos así. De lo que venía siendo la salida del audio de la música, se hizo un streaming hacia un data center, ¿de acuerdo? En ese data center había un asterisk que estaba corriendo una aplicación que se llamaba App Icecast, que creo que ya está deprecated hace mucho tiempo, pero básicamente era un cliente de streaming. Recibía el streaming y lo metía en un Meet.Me, en una sala de conferencias. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no puede llamar miles de personas a una sala de conferencias. Aquello no daba de sí. Entonces había que escalar eso. ¿Cómo se hizo? Anidando salas de conferencias. En esta sala de conferencias lo que se hizo fue insertar otras salas de conferencias de otros servidores. De tal forma que luego cuando los usuarios llamaban, ¿vale? Aquí venía la PSTN, cada asterisk de estos tenía, pues imaginaos, 8 primarios para 240 canales y podían entrar 240 personas en un Meet.Me. Claro, miles de personas no podías meter en este Meet.Me, pero sí que podías meter 240 Meet.Mes, por decir algo, o 200 Meet.Mes dentro de este Meet.Me, con lo cual ya podías dar
digamos, acceso potencialmente a unas 60.000 personas. ¿Vale? ¿Y cómo escalaba esto? Hombre, pues podías meter en esta línea hasta 200, 240, 250 servidores. Podías meter 3, podías meter 5, pero el asunto es que escalabas de esa forma. Entonces, anidando salas de conferencias, pudimos hacer que mucha gente escuchase el mismo audio, entrase, digamos, en una conferencia de solo escuchar, pero muy multitudinaria. ¿De acuerdo? ¿Hola? ¿Hola? Vale, ese es un ejemplo. Vale, otro ejemplo. Bien. Otro ejemplo es también un poco de marketing y tal. Se hacía un concurso de bandas de rock, ¿vale? Entonces, la gente del público tenía que votar por su banda favorita llamando un número gratuito, ¿vale? Llamabas al número gratuito de tu banda. Pues como se hace también en los programas de televisión, en Gran Hermano y en todos estos, ¿no? Que haces llamadas o La Voz o todos estos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había otra variante de este y es que una banda tocaba y los usuarios podían elegir cuáles iban a ser las siguientes canciones, sin más que llamando a un número gratuito, ¿vale? Un número que ni siquiera te contestaba, solo se computaba la llamada y se contabilizaba como un voto. Entonces diréis, joder, recibir llamadas que ni siquiera se responden, o sea, que simplemente recibes la llamada, cuentas el voto y cuelgas, pues tampoco hace falta escalar mucho. Bueno, pues sí hace falta escalar mucho, porque cuando recibes la llamada tienes que ejecutar una llamada a base de datos, o tienes que ejecutar un AGI que guarde todos los datos: quién ha llamado, a qué hora ha llamado, a quién ha votado, comparar si ha superado el número máximo de llamadas. Entonces, aquí la carga no está en el número de llamadas que puede procesar el sistema. Aquí la carga está en el número de AGIs concurrentes que podías procesar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue así un poco? Pues simplemente, ¿no? Tenías un sistema que recibía todas las llamadas, porque ya hemos dicho que la concurrencia de llamadas no era el problema, aunque a pesar de que fuese muy alta, porque no se establecían, no había audio, no había nada. Y ese sistema enviaba, ¿vale? Enviaba en round robin, en random, en lo que fuese, las llamadas a otros set de servidores asterisk, que eran los que ejecutaban los AGIs. Entonces, como podéis imaginar, con ir añadiendo servidores aquí, ejecutando AGIs, todos compartiendo la misma base de datos, porque las bases de datos escalan, no hay problema con eso, pues se podía, digamos, afrontar la concurrencia que necesitaba el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo de escalabilidad por problemas de concurrencia de AGI. ¿De acuerdo? Vale, más ejemplos. Bien, un proyecto de geolocalización. Vamos a suponer que hay una empresa tipo Skype, tipo Viber, tipo de estas, WhatsApp de estas, que no puedo decir su nombre. Vamos a suponer que va a ofrecer llamadas. ¿De acuerdo? Ofrecer llamadas. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esta empresa? Bueno, pues esta empresa tiene potencialmente un crecimiento exagerado de usuarios, pero eso no es el problema. Eso no es el problema. El problema es que los usuarios están en todo el mundo, ¿vale? Entonces, esa empresa iba a tener un sistema central que iba a hacerse cargo de la autenticación, el CDR, todo el tema de señalización de los usuarios. Pero el problema era que si un usuario estaba en Asia y quería hablar con uno de África, hombre, pues mandar la llamada a Europa para luego mandarla a África, pues es un problema. Primero de latencia y segundo de ancho de banda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que se intentaba era dos cosas. Por un lado, quitarle al servidor central carga de tener que manejar el NAT de los usuarios o los keep alives o los session timers o un montón de cosas que no interesaban al sistema central, que solo tenía que hacer la autenticación, el CDR y ya está. Y, por otro lado, hacer que el audio no tuviese que pasar por el sistema central, ¿no? Sino que, digamos, que fuese lo suficientemente inteligente el sistema para que si alguien de Asia llama a alguien de África, el audio fuese de Asia a África directamente, sin pasar por Europa. ¿De acuerdo?
Bueno, pues básicamente así se hizo, ¿vale? Se pusieron unos NatBox en diferentes países, en data centers de diferentes países, que lo que se hacían era encargarse de la parte local de señalización, como temas de NAT y esas cosas, y de hacer el relay, manejar el tema del audio, ¿no? Luego más adelante pues esas cosas ya se manejan con ICE, pero cuando no todos los usuarios tienen soporte de ICE o el sistema no lo implementa, lo que sea, pues tienes que rebotar el audio. Eso, vale, pues para eso necesitas un montón de ancho de banda, pero es más fácil tener ancho de banda dividido entre diferentes países que todo el ancho de banda de todos tus usuarios concentrado en un país. Y además, si puedes hacer que el audio vaya directo entre los usuarios, pues tiene más sentido, pues si alguien de Perú llama a alguien de Colombia, no tiene sentido pasar por Europa. ¿Vale? Nadie de Perú llamaría a nadie de Colombia más que para cachondearse porque le han ganado el partido, pero eso lo veremos luego. Entonces, aquí el tema de, digamos, hacíamos una especie de offloading, ¿de acuerdo? Hacíamos una especie de offloading, una especie de escalabilidad vertical por el tema de ancho de banda y el tema de del delay, no me sale el nombre, lo he dicho antes, el delay del audio, ya está. Bien, más proyectos. ¿Cómo voy de tiempo, Gerardo? Bien, sí, soy rápido. Vale, el proyecto más normal al que me enfrento, ¿vale? No es los otros son más bonitos porque son más exóticos, pero este es el proyecto al que me enfrento todos los días. Operador, que tiene su sistema y resulta que su sistema se le queda pequeño, necesita crecer. ¿Vale? El operador está corriendo una solución de, yo qué sé, de Asterix Multitenant, un Elasticsemt, un algo, pero claro, llega un momento que la escalabilidad vertical llega a un punto que hasta aquí hemos llegado, necesito más servidores. Necesito poner un segundo, un tercero, un cuarto Elasticsemt. Necesito poner 5 servidores Asterix más para dar servicio a mis usuarios. Pues esto es todos los días. Vale, ¿cómo se soluciona el 95% de los casos? Lo que se suele hacer es, se pone un proxy, o algo, o un SBC, un proxy, al que todos los usuarios ataquen. ¿Vale? Los proxies no tienen problemas de concurrencia, o sea que no hay problema. Todos los usuarios al proxy. Y ese proxy lo que puede hacer es, o bien envía random las peticiones hacia los Asterix, los Class 5, los Elastics, como queramos llamarles, o, más generalmente, porque queremos tener compañías agrupadas en los mismos sitios por el tema de presencia y tal, lo que tiene es un mapeo de usuario PBX. Entonces, simplemente lo que hace es enviar al usuario a su PBX correspondiente. Tiki, 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 tiki. Estas máquinas conocen a todos los usuarios, pues tienen la PBX, o sea, tienen la base de datos compartida, pero solo atienden a un número limitado de usuarios. Y si queremos añadir más PBX, pues simplemente se las añade, se le dice a este, oye, hay más PBX, y vas añadiendo usuarios a esa PBX o los vas moviendo en caliente, no hay ningún problema. Si se cae una PBX se puede mandar a otra, o se le puede mandar directamente a otro sistema. Bueno, esto es lo de todos los días. Y luego hay otro sistema que se llama el Class 4, que digamos que es la salida unificada de PSTN. ¿Por qué? Porque no queremos para cada uno de estos tener que poner reglas de salida, LCRs, failovers y todo eso. Entonces, todos estos sistemas, cuando tienen que lanzar una llamada afuera, se lo lanzan a este sistema, o cuando tienen que lanzar una llamada a un usuario que no es local, que es de otra PBX, se lo mandan a este cacharro sabe dónde están todos los usuarios y sabe dónde están todos los proveedores y lo único que hace es rutar. Ruta la llamada al proveedor correcto, si la llamada falla hace failover al otro proveedor más barato o al que corresponda, o si no, si es una llamada a un usuario, se la manda a la PBX donde está ese otro usuario, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es el ABC, ¿de acuerdo? Esto es lo que se hace todos los días y es como la mayoría de los operadores crecen. Porque es simple, porque es barato, porque es lo más sencillo de hacer, ¿de acuerdo? Vale, otro proyecto divertido. Vale, creo que este es el último proyecto que voy a hablar. Luego me hacéis preguntas, si queréis, si me queda tiempo. Vale, este proyecto era... bueno, supongo que conocéis, porque en todos los países es igual, supongo que en Colombia también, las promociones que hacen los periódicos, los diarios, ¿no? Compra durante 30 días el diario, coge el cupón que aparece cada día y cuando tengas los 30 cupones, por solo 50.000 pesos,
te damos una olla a presión, o te damos la camiseta de tu equipo favorito, o te damos un juego de cuchillos de yo que sé qué, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas promociones, estas campañas? Son campañas durante el diario. Está vendiendo cupones un mes, está vendiendo periódicos, etcétera, pero cuando termina la campaña, el día 30, ¿vale? Los usuarios tienen que llamar a un número de teléfono, a un call center, para pues decir que tienen los 30 cupones, que quieren la camiseta, de qué talla la quieren, en qué tienda la quieren recoger, dar los datos de la tarjeta de crédito para hacer el pago, porque no son gratis, generalmente es un pago inferior a lo que vale una camiseta de verdad, pero hay que hacer un pago, etcétera, etcétera, etcétera. Estas campañas de recepción del call center duran 2 o 3 días y tienen una concurrencia altísima. Entonces, para un call center es un desbarajuste tener que contratar 200 operadores para el primer día, 100 operadores para el segundo y ya despedir a todos para el tercero. ¿Por qué? Porque el primer día llama las 3/4 partes de las personas, el segundo día llama el otro cuarto y el tercer día se ha acabado. Llaman 4 gatos y se acabó la campaña. Entonces, por papeleo de contratación, por espacio en el call center, por todo, pues es horrible. Entonces se pensó en que se iba a hacer la campaña de recepción de forma automática mediante reconocimiento de voz. Un IVR gigantesco, ¿vale? Y unos sistemas de reconocimiento de voz que fueran preguntando al usuario y grabando y recordando e interpretando todos los datos del usuario. Pues su nombre, su apellido, su número de teléfono, su número del carnet de identidad, sus datos de la tarjeta bancaria, su código de autorización, la fecha de caducidad de la esto, en qué tienda quería recoger la camiseta, todo eso. Era enorme. ¿Vale? Como podéis suponer, los sistemas de reconocimiento de voz, aparte de que los propietarios tienen ciertas licencias, etcétera, etcétera, consumen muchos recursos. ¿De acuerdo? Entonces había que escalar eso, no por el número de llamadas, que también, sino por los recursos que consume el reconocimiento de voz. Entonces, ¿cómo se hizo? Pues se recibían todas las llamadas en un sistema que las distribuía de una forma más o menos inteligente, ¿vale? Tenía acceso a saber cuántas llamadas concurrentes había en los servidores secundarios, que eran los que corrían el IVR, cuántas licencias estaban en uso, ¿vale? Entonces, el sistema, cuando recibía una llamada, se lo enviaba a un servidor de IVR que corría el sistema de ASR. Si no había licencias libres, por así decirlo, lo que hacía era desbordaba a un sistema de call center con operadores humanos. ¿De acuerdo? Pero si había sitio, se lo enviaba a un sistema de estos automatizados. Estos sistemas automatizados, como he dicho, también tenían IVRs, pero también eran capaces de desbordar al call center humano. ¿Por qué motivos? Porque la persona explícitamente pidiera hablar con operador, que era una opción, porque hay gente que, y es muy comprensible, que no quiere hablar con máquinas, o porque, digamos, hubiera fallado el reconocimiento, ¿no? Imaginaos que pedíamos el número de teléfono de la persona y si la persona daba el número y se fallaba 3 veces en reconocer el número, directamente se desbordaba. ¿Por qué? Porque si no se generaba una gran frustración y tampoco era el caso. Aquí el objetivo de este sistema era hacer offloading humano, ¿vale? Que este sistema hiciera offloading a los operadores humanos, que se pudiera hacer la campaña de atención con muchos menos operadores de los que realmente requeriría usando solo operadores humanos, y se consiguió, ¿de acuerdo? Un gran volumen de llamadas con un uso ridículo de operadores. O sea, no sé si se contrataron 5 operadores para se asignaron a esta campaña, ¿vale? Como podéis imaginar, el periódico, pues bueno, pues pagó, fue exitoso más o menos y tal, pero el call center aplaudía con las orejas. O sea, se había ahorrado un montón de dinero y encima tenía un sistema que le valía perfectamente, ya lo había amortizado, pero es que encima ahora podía hacer estas campañas como churros. Entonces se puso a llamar y a escribir a todos los periódicos del país para decirles, vuestras campañas, aquí, aquí. Y se empezaron a hacer campañas, un montón de campañas de ese tipo. Entonces, bueno, esto era un poco el último ejemplo que quería mostrar.
básicamente todo basado en proyectillos para que vierais que se podía hacer escalado de diferentes formas en función de diferentes factores, no solo por hardware. Y bueno, como he dicho, no tengo tarjetas de visita, o sea que si alguien quiere hablar conmigo, ya que apunte eso. Y si queda tiempo, pues... Ok, muchas gracias, John. Si tenemos tiempo, vamos a dar plazo a unos 5 minutillos para preguntas. Tú eres peruano. En la parte donde veías el servidor o el operador donde estaba en todos los continentes, determinabas la mejor ruta por latencia, pero yo podría de repente... No, determinaba la ruta, el servidor que le correspondería al usuario por GeoIP. Ya. Y yo podría, o cómo podría hacer para determinar por costo de llamada. ¿Cómo podría...? No, esto era todo VoIP. O sea, esto era todo VoIP, era para las llamadas internas de un usuario. Imagínate un Skype. No había costos aquí. Esto era todo llamadas internas de los miles, cientos de miles o millones de usuarios de ese sistema. Explico muy bien, lo sé, no suele haber llamadas, o sea, no suele haber muchas preguntas. A ver, sí, el caballero, un segundo. Muchas gracias. En ese mismo diagrama, el proxy viene siendo un sistema, ¿también podría ser un Elastic o un Firewall o qué tipo de equipo es? No, tiene un Elastic, es un sistema, un back-to-back user agent, más orientado a la PBX, no soporta la concurrencia, aunque le hagamos un offloading, jamás podría hacerse cargo de la concurrencia que requeriría atender a cientos de miles de usuarios, aunque solo fuese para rutar sus llamadas. Esto era un proxy SIP. Proxy SIP. Sí. ¿Cómo qué tipo, por ejemplo? Del tipo Camailio, ¿vale? De tipo Camailio, en este caso era un SIP provider, que es como, imaginemos que el SIP provider es a Camailio, lo que Elastic es Asterisk, como una distribución creada en torno a Camailio, orientada a operadores. Lo mismo que Elastic es una distribución orientada a la PBX, el SIP provider es una distribución orientada a operadores, y entonces tiene mucha concurrencia, y eso es lo que se utilizó para, y además porque era lo que vendía la empresa en lo que yo trabajaba, es lo que se utilizó en el proyecto. ¿Alguna otra pregunta por el público? ¿No? Bueno, pues un fuerte aplauso para John Bonilla.